La palabra órdenes lleva tilde cuando se refiere al sustantivo en plural. Por ejemplo, el capitán dio las órdenes a sus soldados. En cambio, no lleva tilde cuando se refiere a la segunda persona singular, tú, presente subjuntivo del verbo ordenar. Ejemplo, me voy para que tú ordenes la habitación. ¿Qué tiene que ver esto con programación? Nada, pero es una duda que me surgió mientras realizaba las diapositivas. Esto es Waco y hoy veremos conceptos básicos. Comenzamos definiendo qué es un dato. Un dato es la representación simbólica que sirve para describir hechos, constituyen la materia prima para crear información. Los datos podemos representarlo por medio de números, letras, símbolos, en fin, cualquier carácter realmente. Siempre y cuando representen algo. Por ejemplo, tenemos el número de puntos que va por encima Nayib Bukele sobre Edwin Zamora en las encuestas. Podemos tener datos más comunes como el nombre de una persona, su dirección, su número de teléfono, su edad, en fin, muchos más ejemplos. Podemos tener datos que quisiéramos conocer, como por ejemplo la tarifa del Citrans, cuánto va a costar. En fin, ahora me voy a dedicar a clasificar los datos. Se pueden clasificar de dos maneras. La primera, por datos numéricos y datos alfanuméricos. Los datos numéricos son los que representan cantidades operables y están formados por uno o varios dígitos, es decir, números. Y entonces pueden ser estos números tanto enteros como reales, aunque realmente los reales abarcan tanto enteros como aquellos que tienen parte fraccionaria o parte decimal. Pero bueno, así estaba definido en el folleto, pero en fin, es algo muy sencillo realmente de comprender. Los datos alfanuméricos están formados por letras, dígitos y símbolos, pero no se pueden operar. Y entonces, ¿cuál es la diferencia cuando tenemos números, verdad? O sea, en los datos numéricos utilizamos números y en los datos alfanuméricos también podemos utilizar números. Entonces, digamos que por ejemplo tienes un número de teléfono. En este no vas a realizar una operación, ¿verdad? No vas a sumar dos números de teléfono y esperar obtener algo, realmente. No se obtiene nada útil. En cambio, si tienes los datos numéricos podrían ser tener el listado de 3 notas de exámenes que has realizado y al operarlos puedes obtener su promedio, por ejemplo. En fin, lo que distingue los datos numéricos de alfanuméricos es realmente si puedes realizar operaciones aritméticas, operaciones matemáticas. Ahora bien, está la otra clasificación, los datos variables y datos constantes. Los datos variables son aquellos que cambian en un periodo determinado de tiempo y los datos constantes son aquellos que no cambian en el periodo determinado de tiempo. Ok, como ejemplo de dato variable podríamos obtener el nombre de, perdón, no, la estatura de una persona o de varias personas. Como sabemos, la estatura con el tiempo va cambiando, bueno, en especial cuando somos jóvenes, ¿no? También podemos tener la edad, un dato que va cambiando realmente con el tiempo. Y en datos constantes podríamos obtener como ejemplos el porcentaje de IVA, también el número de identificación personal o documento único de identidad, el DUI, el NIP, en fin, todos estos tipos de ejemplos son datos constantes. Ahora bien, vamos con nuestra siguiente definición. A la recolección y manipulación de datos para producir información se le llama procesamiento de datos. Esta es una definición un poco corta, pero que ayuda a entender qué es el procesamiento de datos. Tenemos datos desorganizados y los procesamos, los operamos, realizamos diferentes ordenamientos, diferentes procesos, hasta el punto de obtener un resultado que es la información.
Ahora bien, ¿qué es la información? La información es el conjunto de datos arreglados y ordenados de forma útil, que constituyen un mensaje que genera conocimiento a su receptor para cumplir un propósito específico. Es decir, por ejemplo, tienes datos personales de una persona, los procesas y creas una biografía. Esta podría ser realmente una información útil. Ahora bien, ¿qué es una computadora? Vamos a definirla de esta forma. Es un dispositivo electrónico que recibe datos y programas codificados, los cuales procesa para obtener los resultados que se requieren. Es decir, la computadora cumple aquella función del procesamiento de datos, y cuando se realiza por medio de una computadora se le llama también procesamiento electrónico de datos. Bueno, continuamos en nuestro siguiente concepto. Si tenemos la palabra información y la palabra automática, al juntarlas obtenemos la informática. La informática es el conjunto de conocimientos científicos y de técnicas que hacen posible el tratamiento automático y racional de la información por medio de computadoras. Es decir, que el procesamiento de datos no lo realiza por sí sola la computadora. Es donde aparece el ser humano y por medio de distintas técnicas, distintas órdenes que le da la computadora, puede procesar la información. Ahora bien, ¿qué es un programa? Un programa es el conjunto de órdenes o instrucciones que se le dan a una computadora para que ésta realice un proceso o tarea determinada. La palabra acá clave son órdenes o instrucciones. Ahora bien, ¿qué es programación? La programación es el proceso de diseñar, escribir, probar, depurar y mantener un programa de computadora. Esta definición podría quedarse un poco corta, realmente se puede ampliar muchísimo más, y podemos decir también de que la programación, como alguna vez escuché, es enseñarle al ser más tonto que existe a la computadora cómo hacer las cosas. Y nos quedamos con nuestra última definición, el lenguaje de programación. Son un conjunto de reglas y vocablos que nos ayudan a comunicarle comandos, órdenes o instrucciones al computador para que realice una tarea específica. Y tal como son muy variados los idiomas en el mundo, también son muy variados los lenguajes de programación, y acá están algunos ejemplos, bueno, sus logotipos. Y con esto me despido, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención, hasta el próximo video. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Si este te ha gustado, pues dale click en el botón de me gusta. Si tienes alguna interrogante o algún comentario que hacer, hazlo. Y bueno, suscríbete al canal también para poder seguir viendo más contenido que se vaya presentando por acá. Sé que este fue uno de esos videos explicativos de algunas definiciones, pero es bueno ir conociendo la jerga que vamos a manejar en programación. Así que esto ha sido todo, y también me puedes seguir por mi cuenta de Twitter, @soyguaco. Muchas gracias y hasta el próximo video.